personas que están aquí, gracias por venir. Les queremos presentar a alguien muy, muy especial que vino desde Phoenix, Arizona, para estar aquí con nosotros, ayudarnos a dar un poco de información para ver qué es lo que es posible con cuentas de retiros de I.R.A, de muchas cosas que yo ni yo sé, ¿verdad? So aquí todos vamos a estar aprendiendo, pero Nate, thanks for being here with us. Thanks for making the trip. Tell us a little bit about what you do for the people that don't know you yet. So what do I do? Right now, I really get out there and I help educate people about how to use retirement accounts to invest in what we call alternative assets. Awesome. Most popular alternative asset is real estate. Okay. So instead of investing, say, your retirement account in the stock market, we teach people how to invest their retirement account into real estate and other non-traditional or investments that aren't tied to Wall Street. Awesome, awesome. So if that sounds interesting to you guys at all, stay tuned because it's going to be a lot of information. Now, I'm not a great translator, so I'm going to let somebody that's better at doing that than I am. So, Carlos, si puedes venir, les va a estar ayudando en toda la información que les van a estar dando aquí. Y por favor, déjanos saber de qué parte de Estados Unidos y de qué ciudad, de qué estado nos están viendo para poder conectar con ustedes. Muchas gracias. Carlos, amigo. Muy buenas noches a todos. Gracias por estar acá. Nate, thank you for being here. Yeah, thank you. Okay, can you guys hear me? Can you hear me well? Okay, let me try to see. Okay, perfect. Wonderful. So, la manera que lo vamos a hacerle la pregunta en español primero y después hago la pregunta en inglés y hacemos la traducción. So, then we're going to do the question in Spanish, then I'm going to do the question in English. Okay. You're going to give me an answer. Now we already practiced. Yeah. This is law. Lots of practice. Lots of practice. And then we're going to try to answer the question that we have for the people and let us know where you guys are connected. Déjanos saber dónde están conectados y si tienen alguna pregunta, nos la pueden hacer por interno, que con mucho gusto vamos a estar intentando contestar todas las preguntas de la mejor manera posible. Entonces, la primera pregunta es la introducción a las opciones. Entonces, ¿podrías explicarnos la diferencia entre un I.R.A tradicional, un I.R.A Roth y un I.R.A autodirigido, o en inglés self-directed? ¿Y quién podría ser candidato ideal para cada una de estas? So, can you give us an introduction to see the explanation to find out in terms of like regular I.R.A, Roth I.R.A, self-directed I.R.A, and who might be an ideal candidate for each of these different types of the transactions? Great question. It wasn't me. It was So with IRAs, the most common IRAs are traditional IRA and Roth IRA. The only difference between the two is how they're taxed. The easiest way to explain it is if you want to pay tax on the smaller bucket of money that you have, a lot of times people like to grow that bucket of money and not pay tax on the earnings. That's where a Roth IRA becomes most important. But if you're not really an investor and you want to save your way to retirement and put all the money in there yourself, then maybe the tax deductions that a traditional IRA are better for you. So there's not a right or a wrong type of an IRA. It's really more about how you're investing. If the growth is going to put value in your retirement account, Roth IRA. If savings are going to put your way to a retirement account, traditional IRA. Básicamente lo que nos está explicando es que son dos diferentes tipos de planes de retiro que podemos manejar nuestra inversión. Si esperamos que nuestra inversión va a crecer a través de inversiones, nos está explicando que el Roth es mucho más ventajoso en términos fiscales. Por el contrario, si la inversión que nosotros queremos hacer o la contribución vamos a hacer exclusivamente del ahorro que estamos generando, puede que un I.R.A tradicional sea mucho más viable que ir por un Roth, que generalmente vamos a tener mejores beneficios taxables a largo plazo, siempre y cuando tengamos ingresos mucho más grandes a través de nuestras inversiones. So, la segunda pregunta, ventajas de un I.R.A Roth, ¿cuáles son los beneficios especialmente de elegir un I.R.A Roth para las inversiones inmobiliarias a largo plazo, especialmente considerando las implicaciones fiscales? So, question number 2. Advantage of the Roth IRA. What is the specific benefits of choosing a Roth IRA for a long-term real estate investment, especially thinking about the tax implication? Great question. So I guess let's just describe a rental property. Okay. There's a lot of different ways you can buy rental properties with very little investment up front. Okay, so dijo básicamente vamos a dar un ejemplo, vamos a describir una transacción con una propiedad de arriendo, de renta. Entonces uno puede comprar propiedades con un poco de dinero. Now, if the investment up front is small,
I want to pay taxes on the investment, right? Because it's small. But a rental property that can generate rents for say 10, 20, 30 years and appreciate over value, the profit's going to be quite large to me. It might take a little while, but the profit's large. That's where the Roth IRA comes into play because I'm only paying tax on what I invest, but I'm not paying tax on what I earn. En este ejemplo en particular, si al comprar la propiedad se hace una inversión pequeña, el down payment, entonces yo prefiero pagar, pagar los impuestos sobre ese monto pequeño, pero a medida del tiempo esa propiedad se va a valorizar y va a ganar muchísimo dinero y yo deseo no pagar el impuesto. ¿Por qué? Porque yo voy a utilizar un Roth IRA para que pueda yo diversificar y pueda dilatar los impuestos al final del proceso. Basically, you're going to just delay the process and you just... Yeah, and can I add something to that? Sure. So with a Roth IRA, it becomes very powerful once you've had a Roth IRA for 5 years and you're above the age of 59 and a half. Okay. Once you reach those two criteria, every dollar you take out of your Roth IRA is tax-free for the rest of your life. Algo beneficioso que tiene este proceso es de que si uno lo tiene el Roth IRA por 5 años y está por encima de la edad de 59 años y medio, cualquier dinero que saquemos de ahí no tenemos que pagar absolutamente nada de impuestos. So no taxes after 59 No taxes after 59. You have to have it for 5 years. 5 years and 59 and a half. And when you die, that's legacy because your heirs, your kids or your grandkids, get an inherited Roth IRA that lives tax-free for another 10 years for them. Otro punto muy importante, especialmente para las familias latinas, que queremos dejarle a nuestros hijos un legado, legacy, como se llama la compañía de Julio y sus socios, legacy. Entonces, si una persona muere después de tener 59 años y medio y tuvo el Roth IRA por 5 años, le deja como herencia a los herederos, venga la redundancia, libre de impuestos. Perfect. So no taxes to the heirs. Yeah. Right. So, tercera pregunta. Okay, ¿cuál es la mecánica del I.R.A. tradicional? ¿Cómo funciona un I.R.A. autodirigido o self-directed en el contexto de una inversión inmobiliaria y qué reglas debe tener en cuenta los inversionistas? So, self-directed I.R.A. So, how does the self-directed I.R.A. works in the context of real estate investing and what are the rules an investor should be aware of? So self-directed is just a marketing term. It's not a type of IRA. It's not a magical IRA. It's just an IRA. Okay, so es un término nada más, el IRA es autodirigido o self-directed en inglés, es solamente un término técnico, no necesariamente es un tipo de IRA diferente al Roth que vamos a hablar. Yeah, the reason why we call it self-directed IRA, our client has to find their own investments. We don't have investments to sell them. So it's different than Fidelity, who sells stocks and bonds. We tell the client, you invest whatever you want, but you have a wider spectrum of investments when we don't sell you anything, and real estate is one of those. Entonces, el hecho que se llama self-directed IRA es porque la persona que está en el IRA tiene la responsabilidad de ir a elegir el tipo de inversión de real estate que quiere hacer. Ellos no le venden ningún tipo de producto. Me dice que es diferente a una compañía como Fidelity, que de pronto ellos pueden hacer la inversión por ti en diferentes vehículos. Habló de la bolsa de valores anteriormente. Entonces, en este término técnico convencional, cada uno de nosotros somos responsables del tipo de inversión y básicamente se lo traemos a él para que lo pueda hacer. Yeah, and can I explain the difference between? Sure. Yeah, so Yes, you are the expert. Most commonly, people invest in stocks and bonds, mutual funds with their traditional Fidelity IRAs, but they don't know how those investments work. Yeah. With our self-directed IRAs, you can invest in real estate, small business, cryptocurrency, all sorts of investments, more investments that people generally understand. Generalmente una IRA tradicional invierte en la bolsa de valores, pero nosotros o la persona que tiene su plan de retiro ahí no tiene el control exactamente de qué es lo que está invirtiendo. Por el contrario, una persona que tiene un self-directed o una IRA autodirigido tiene la posibilidad de elegir invertir en diferentes vehículos como real estate, inclusive puede invertir en criptomonedas, en negocios. You can say that, but they can put the money into like crypto or businesses, anything that they want to. Correct. Yeah. Anything except life insurance contracts and collectibles. Those are the only two things you can't buy. Ellos lo pueden colocar en cualquier tipo de negocio y van a haber unas reglas que les voy a explicar un poco más adelante. Aparte de, what was the one that they can do it? Life insurance and collectibles. Okay, no puede colocarlo en ningún seguro de vida ni tampoco prestar el dinero a alguien para que se lo pague. Okay, perfecto. Vale. Claro. Claro.
Perfecto. Entonces Julio pregunta que cuáles son los requisitos de la propiedad de bienes raíces para que sea considerado para un self-directed IRA, para que pueda invertirlo a través de un self-directed IRA. So the question that Julio asks is, so what are the requirements in terms of the real estate asset to be able to use a self-directed IRA to invest in? Really, the only requirement is that you work through us, the company, who's the custodian to the IRA. We manage the IRA. But in that case, it could be like an apartment, could be residential, commercial, anything regarding real estate, as long as it goes through you. Yeah, you always have to go through a company, that manages the account. Yeah. That way you get your tax benefits. Sure. You'll still find the investment, but we'll sign the investment and hold it. Entonces, con respecto a la pregunta que Julio hizo, puede ser cualquier tipo de propiedad de real estate. Puede ser propiedad residencial, comercial, cualquiera. El único limitante es que la compra tiene que ser a través de la compañía que maneja el self-directed IRA, en este caso la compañía Innate, para que ellos puedan hacer la compra y el dinero sale a través del self-directed IRA para el vendedor que se está haciendo, y cualquier ganancia, y eso lo voy a explicar un poco más adelante, va de vuelta otra vez al self-directed IRA, no al bolsillo de nosotros, porque si no pagaríamos taxes. So, and also I just mentioned that any profit moving forward has to go to the self-directed IRA as well. It's going to trigger the taxes. Correct. And that's the better way to do it, because the IRA doesn't pay taxes, but you do. Yeah. So you don't want it coming back to you. You want it going back to the IRA. Entonces básicamente lo que está diciendo, él estaba mencionando que comenté que no hay necesidad de pagar impuestos si todas las ganancias o todos los dividendos van a través del self-directed IRA, porque la IRA no paga ningún tipo de impuestos, nosotros de manera personal sí lo pagamos. Por esa razón, el dinero sale a través de ellos y vuelve a través de ellos. Si lo mantenemos más de 5 años, por encima de 59 años y medio, ahí es libre de impuestos. 5 years, 59 and a half, and no taxes. No taxes. Ok, entonces la pregunta es que si hay algún tipo de límite de ganancia, algún tipo de límite que si no puede pasar de ahí la ganancia con respecto a la inversión. So his question is a great question. Is there any limit, any top ceiling in terms of like profit? Let's say we buy a house for like $500,000 and I appreciate for like 2.5 and I want to sell it. I want to bring the money back to the self-directed IRA. Does it have any limits? No limit. No limit on profit. The only limit is what you add as a contribution. Contributions are limited, profit unlimited. So, no hay ningún límite con respecto a la ganancia. El único límite que hay en el dinero que podemos contribuir a la IRA. Voy a preguntarle cuánto es el límite. So, let me ask you a question. So, what is the limit that someone can contribute, and how soon can they do it? If you're talking about traditional and Roth, the max contribution, $6,500 if you're under 50, Okay. $7,500 if you're above 50. Ok, so la pregunta con respecto a la pregunta que hizo acá, ¿cómo es tu nombre? Juan Pablo. Que si había un límite en la ganancia, contestó que no, la ganancia es ilimitada. Sin embargo, en la contribución sí hay un límite. Son 6,500 si es menor, 6,500 under 50. Si es menor de 50 años, una persona puede invertir anualmente 6,500 libre de impuesto, y si no, y si es mayor de 50 años, el límite sube a 7,500. Ok, perfect. Sure. The max is 6,500 every year. Yep. Minimum is whatever it takes to make the investment. I've seen as low as $50. Yep. Okay, $50, yeah. Yeah. Claro. Entonces, Julio está preguntando si hay un límite de cuánto dinero, lo mínimo que se puede poner. Lo que comentó acá Nate es que el mínimo son $50 para abrir el self-directed IRA, correct? Right. So I'll say, if you're wholesaling is a common strategy. The only investment I need to wholesale is the earnest money deposit, which is negotiable. Okay. That could be $50. If I put $50 in my Roth and my Roth wholesales a contract for $30,000, I pay taxes on 50, but I get 30,000 tax free. Ok, entonces acabo de dar un ejemplo que si una persona hace un wholesaler, un proceso de wholesaling y coloca $50 nada más para colocar como cuota inicial para firmar el negocio, y si esa persona hace el proceso de wholesaling y tiene una ganancia de $30,000 y coloca el dinero de los $30,000 en el self-directed IRA, paga taxes nada más sobre los $50 y no sobre los $30,000 que se van a quedar sentados ahí, que los puede reinvertir después, pero no los va a tocar sino hasta después de que tenga la posibilidad o cuando desee tocarlos. So, quick question. So, in that case,
wholesaler, $50, IRA, Roth IRA, self-directed IRA, pardon, I'm sorry, $30,000 profit, just put it back. I want to use the money in 3 years because I really need it. In that case, we'll trigger the taxes, and how much would that be? Well, if you take it out before 50 and before 5 years, you'll pay taxes and penalties on it. So you don't want to take out your profit. Now, here's the interesting thing with the Roth. The money I put in, my contributions, I could take that out anytime tax-free and penalty-free. Ok, pues básicamente una aclaración que estaba haciendo es de que en el ejemplo que estamos dando, los $30,000 se pueden quedar ahí. Yo le preguntaba si yo lo necesito utilizar en algún momento, ¿lo puedo sacar? La respuesta es sí, pero me dijo que sí, que si no lo he tenido el tiempo determinado de 5 años y tengo la edad suficiente, me va a tocar pagar los impuestos. Lo que sí puedo sacar libre de impuestos es las contribuciones que yo he hecho. En este caso, serían los $50. In this case, would be $50. Yeah, but most common, someone puts 5,000 in, and you make 30,000. You could take your 5,000 back out, no taxes, penalties, and just leave the 30,000 to grow. So, si una persona pone $5,000 para hacer Roth IRA, puede dejar los $30,000 de profit y sacar los $5,000 y volverlos a utilizar. Yeah. Have a question? Oh, okay. So, maximizar los beneficios. ¿Cómo pueden los inversionistas maximizar los beneficios de usar un I.R.A. autodirigido para inversión inmobiliaria? I think you answered this question already, but I'm going to ask it anyway. How do you maximize the benefits? How can an investor maximize the benefits using a self-directed I.R.A. for a real estate investment? In my personal opinion, I think you find strategies that can exponentially grow the money you put in there. You don't have to put hundreds of thousands of dollars in out of your earnings. You just have to find strategies that can take small amounts of money and make it larger. Okay. La respuesta que él da es de que buscar estrategias en las cuales requiere una cantidad de inversión mínima, como un wholesaler, para poder generar una ganancia grande, dejar la ganancia dentro del self-directed IRA para no tener la necesidad de pagarlo y sacar nada más el dinero. So in terms of like fix and flip, could be the same. If I just do a down payment for like 20, like I know it has to be less than 65, correct? So you can put a down payment. Now, the IRA would have to get financing. If there's financing, there are banks that have IRA loans too. So you can leverage bank financing with your IRA. No. The IRA could be the buyer, the IRA can be the borrower. But there's other strategies too, buying property subject to, buying property with seller financing. All those strategies work in a Roth IRA. Okay. So yo le estaba preguntando en cuestión de un fix and flip que requiere de pronto una financiación, y él me dice que hay bancos que se especializan en hacer préstamos para una persona que tenga un Roth IRA. Sin embargo, él mencionó que hay muchas estrategias que vamos a hablar un poco más adelante, como un subject to, como wholesaling, que de pronto tienen la posibilidad de colocar menos dinero de cuota inicial y tener una ganancia mucho más grande, que esa es la que vamos a aprovechar la ventaja del self-directed IRA para no tener que pagar los impuestos en este momento. Vamos a hablar acerca de los errores comunes. ¿Cuáles son algunos de los errores comunes o problemas que los inversionistas cometen al usar una inversión de un self-directed IRA para inversiones en bienes raíces y cómo pueden evitarlas? Okay, so we're going to talk about the mistakes. So what are the most common mistakes an investor usually get into trying to use a self-directed IRA to buy real estate, and how can they avoid it? Two big mistakes I see people make. They get excited about self-directed IRAs. They set up a self-directed IRA, but then they don't really have an investment. So they kind of just have the money sitting there, and they didn't think ahead of what they're actually going to invest in. So it's important to have a network of people that you can find investments from. Okay. So, le dice que son dos errores que generalmente cometen las personas. Uno, emocionarse mucho de abrir la cuenta del self-directed IRA, colocar el dinero ahí, pero realmente no tener una estrategia de inversión en ese momento. Por eso él recomienda grupos como estos y como los grupos de Julio, donde tienen la posibilidad de tener una variedad de miembros en los cuales se pueden compartir información con respecto a tipos de inversión o a negocios para poder utilizarlo. So, number one is just get excited, have the money, and just don't have a deal. Correct. And number two? Number two, they pick a bad deal because we don't sell them the deal. So they have to find it. So I've seen people pick bad deals, but they know at least who to point the finger at if they make a mistake. But that's really the biggest mistake. They're in control. So if they pick a bad investment, it's on them, but that's a mistake that they learn. Okay, la segunda, él dice que hacen un mal negocio. Que generalmente una persona compró una propiedad que no debería haber comprado. Y entonces, en ese caso, pues ellos saben que realmente los responsables es cada uno de nosotros que compramos la propiedad. Entonces, esas son las dos únicas errores que él ve cuando una persona invierte con un self-directed IRA. So, perfect.
Es una muy buena pregunta. O sea, la pregunta es de qué pasa si una persona tiene un plan de retiro que no es un self-directed IRA y lo quiere cambiar a self-directed IRA para poder utilizar ese dinero. So the question is that if someone already has an IRA, traditional, and wants to do a conversion to a self-directed IRA, so be able to use it in real estate the way you explained, and not to have the money in the stock market. It is doable, and how can the person do that? Yeah, great question. So very easy. All you do is do an IRA transfer. They're not even reported to the IRS. You just set up an account with us. We send a transfer request to where it's at now, and they just transfer funds. And you don't have to transfer the whole entire amount. You could just transfer some of it and keep both IRAs open. There's no limit to how many IRAs you have. La respuesta es muy buena, la pregunta es muy buena, dice él, que es algo muy sencillo, que es una transferencia del IRA tradicional a una compañía como la que representa Nate, que tiene un self-directed IRA, que ellos mandan directamente la petición y no tienen que transferir todo el monto del dinero, pueden transferir una parte nada más. Yo le voy a hacer una pregunta con respecto a, hay tipos de IRA que no permiten eso, hay tipos de union, de planes de retiro que no permiten hacerlo. I had the experience before with the clients that there are kind of some like the 401ks or like traditional IRA from like unions. They don't allow it. I mean, they don't have to do it. So you send the request, but it's up to them to approve it. Correct? So if it's already an IRA, you can move it no problem. Okay. The only thing that you might not be able to move is a 401k or an employer plan that you're still working at that job. Sometimes they will restrict you from moving until you leave the company. Okay, entonces él dice que si la cuenta ya es una cuenta de una IRA tradicional, puede hacer la transferencia sin ningún problema. Sin embargo, si es un plan de retiro tradicional, un 401k, o si por el contrario también es algo que está uno contribuyendo y está trabajando en la misma compañía, en ocasiones ellos no permiten transferirlo porque tienen que esperar hasta que la persona salga desde el trabajo para que pueda tener la capacidad de hacerlo. So sometimes in those cases, if you are in a company, they won't allow you, then you have to wait until you decide to change the job and do the transition, and you can do it. Yes. So you always ask the company, always ask them, if you've worked there for a long period of time and you're fully vested, sometimes they'll let you move some of the money out. Okay. So generalmente la mejor forma es siempre preguntar que si uno lleva muchísimo tiempo trabajando en la compañía, hay la probabilidad que le aprueben hacer eso. Si no, por el contrario, va a tener que esperar a un evento como cambio de trabajo, si desafortunadamente lo despiden. We have a question. Ok, so la pregunta es, si se puede hacer la transacción, ¿cuánto tiempo toma? ¿Se toma un par de días, un par de semanas? So you got the question. Yeah. I'll go through the question. Transfers are very fast. IRA to IRA, usually 5 business days. Okay. 401k to IRA could take longer. It could take several weeks. It could even take a month. Okay. So si es un IRA tradicional a un self-directed IRA, un IRA de autodirigido, es un par de días, puede ser en términos de 5 o 7 días. Si es de un 401k, si es un plan de retiro tradicional a un self-directed IRA, puede ser meses, months, correct? Could, yeah. It's the only thing we don't control is the time it takes to get. Porque desafortunadamente no lo tienen que controlar ellos, ¿okay? Porque tienen que hacer un trámite interno en el plan de retiro actual y pues desafortunadamente están a la merced de la disponibilidad para que ellos saquen la transacción. Ok. So, le vamos a preguntar acerca de las historias de éxito. Que si puede compartir una historia de éxito de un cliente que ha usado un I.R.A. autodirigido para invertir en bienes raíces y cómo benefició esa estrategia a su plan de retiro. So, success story. We love to talk about success stories. Okay. So, can you share with us a story about someone that used a self-directed IRA to invest in real estate and what was the outcome? So I'll tell you one good one. So I have a client that had $70,000 that he started with. Okay, not a lot. But what he did is he bought 5 properties subject to over the course of 5 years. So he bought 1 property subject to each year and just looked for those specific properties. Good areas where rents covered the mortgage, no equity in the property, but the homeowner fell back on their payments. He took title to those properties in his Roth IRA. He's owned those in his Roth IRA for 10 years. In another 10 years, all 5 of those properties will be owned free and clear from the renters paying off the mortgage. So that $70,000 Roth IRA will be $4 million just from the properties getting paid off and appreciating over the last 20 years. Ok, básicamente está hablando de un cliente
que tenía $70,000 en su self-directed IRA, su directo IRA autodirigido, compró 5 propiedades con una estrategia que se llama Subject to, en la cual colocó poco dinero. Esas personas desafortunadamente no pudieron seguir pagando la hipoteca. Él tiene la posibilidad de quedarse con esa propiedad. Todas las inversiones están dentro del self-directed IRA y es una inversión de $70,000, se puede convertir hasta en $4 millones. Yo sé 4 millones, ¿correcto? Conservatively. Okay. Yeah. Entonces dice que conservadoramente puede convertir una transacción de tener $70,000 en su self-directed IRA a convertirse en el mercado hoy en día en 4 millones y es una cantidad en la cual no ha pagado $0 con respecto a la ganancia y todo ese dinero lo fueron pagando los inquilinos que fueron pagando la renta. So he hasn't paid any taxes at No all. taxes. And everything was paid through the tenants paying the mortgage and he's gonna Exactly. And once he's 59 and a half, he'll be able to take tax-free distributions for the rest of his life. He'll never have to pay taxes again for the rest of his life. Ok, entonces una vez tenga 59 años y medio, él puede comenzar a tomar destrucciones de la parte del IRA sin pagar 0 impuesto. So can he get all the money at once or he has to be like distribution? He can, but that wouldn't be smart because once you take it out of the IRA, now it's yours, the taxpayer. So he's probably going to sell some. After he's 59 and a half. After 59 and a half, you want to leave all that money in there and reinvest it and just take tax-free distributions off of the earnings. Okay. But leave it in there and just take what you need to live. Ok, entonces la pregunta que yo le estaba haciendo, si una persona tiene 59 años y medio, puede sacar todo el dinero del self-directed IRA, pero en ese momento él me dice que no tiene sentido, okay, porque lo ideal sería dejar ese dinero ahí, seguirlo reinvirtiendo y tener distribuciones con respecto al self-directed IRA que son 0 taxables, no van a pagar ningún tipo de impuestos. So he just gets self-directed distributions, 0 taxes. Yeah, he'll take monthly distributions from the rents, or he may sell it and buy a small multifamily. Yeah. And when he dies, all those assets will pass to his son in an inherited Roth IRA. It'll be tax-free for another 10 years. Entonces lo que está diciendo es de que lo puede tomar distribuciones mensuales o puede venderlo y comprarse una propiedad multifamiliar más grande para que le genere una mejor rentabilidad. Y en el momento que él fallezca, el hijo o los herederos, en este caso como que es un hijo, va a poder recibir todo ese montón de ese dinero que está en el self-directed IRA libre de impuestos. Perfecto. Ok, vamos a preguntar acerca de un análisis comparativo. ¿En qué escenario sería más ventajoso invertir en bienes raíces con un I.R.A. autodirigido comparando con otros vehículos de inversión? So we're going to do like a comparative analysis. Yep. In what scenarios will be investing in real estate with a self-directed IRA more advantage compared with other investment vehicles? I really think it comes down to what you understand. Okay. If you invest in what you understand best, you're going to make better returns in the long run. Every investment's risky. Stock market's risky, real estate's risky. But you minimize your risk when you invest in what you understand and what you're knowledgeable about. La recomendación es de que uno invierte en estrategias que uno conoce realmente. Él dice que todos los tipos de inversión tienen algún tipo de riesgo. Invertir en la bolsa de valores tiene un riesgo, invertir en real estate tiene un riesgo, siempre y cuando invierte en un vehículo, en el caso de nosotros y lo que estamos hablando el día de hoy, inversiones en bienes raíces y conocemos lo que estamos haciendo, minimizamos el riesgo y podemos tener una mejor rentabilidad, mejor ganancia. Ok, vamos a hacer una pregunta con respecto a la parte legal y las regulaciones. ¿Cuáles son las principales consideraciones legales y regulatorias para alguien que usa un self-directed IRA para invertir en bienes raíces? So I'm going to talk about the legal and regulatory considerations. What are the key legal and regulatory considerations for someone using a self-directed IRA to invest in real estate? The main thing is the IRS doesn't care about what you invest in. They care about who you invest with. So you can buy investments even outside of the country, and the IRS doesn't care. But the IRS does care about self-dealing. They don't want you to own property personally, and try to sell it to your IRA. You can only buy investments in your IRA. You can't buy your own property or live in the property owned by your IRA. Lo que menciona es que el IRA no le importa a nosotros qué tipo de propiedad estamos comprando, nos importa es de quién estamos comprando. Lo que no podemos hacer es tener una propiedad a nombre personal y comprarla a nosotros. Él lo va a hacer la pregunta si también eso incluye a los miembros de nuestra familia, que lo más probable es que sí. And that also cover our family members. Let's say I want to buy a house for my mom, cousin. Correct. Until what grade? Yeah, so there's certain people your IRA can't do business with. Yourself, your spouse, your parents or grandparents, kids, grandkids, and their spouses. Okay. Entonces, básicamente hay unas limitaciones con respecto a de quién podemos comprar en la parte familiar. El I.R.A., que es una entidad independiente, no puede hacer negocios con
Obviamente conmigo mismo, con mi esposa, con mis papás, con mis hijos. Generalmente esos son los tipos de personas con las cuales no podría hacer negocios el Self-Directed IRA, porque es una entidad y básicamente sería que estaríamos engañando al IRS comprando nuestros propios activos. So pretty much we will be like doing the wrong thing if we want to buy our own assets. So we can't do that. Yeah, you can't sell assets to your IRA or buy your IRA assets yourself. Yourself. Okay, perfect. ¿Quién es el dueño de la LLC? Okay, so if Julio has a property under an LLC, he owns the LLC. Can he put the property under the self-directed IRA? No, the LLC is just an extension of himself. So even entities owned by those same people are disqualified. Yeah, básicamente la pregunta que hacía Julio, la respuesta es no. Una LLC es una extensión de nosotros, porque al final del día nosotros somos los dueños. Pero yo le hice la pregunta de quién es el dueño de la LLC. Entonces, si la LLC está a nombre mía, de mi esposa, de mi papá, de mi mamá, de mis hijos, no puedo hacerlo. Okay. So, vamos a preguntarle con respecto al futuro. ¿Cómo ve el panorama de las inversiones inmobiliarias a través de I.R.A. autodirigido evolucionando en los próximos 5, 10 años y qué deberían empezar a preparar los inversionistas hoy en día? So, let's talk about the future. Okay. You like that? Yeah. Okay. So, your future outlook. How do you see the landscape of the real estate investing through self-directed IRA evolve in the next 5 to 10 years? And what should investors start doing right now to be able to capitalize on that? So it's growing. 2022 is the biggest shift from public markets to private markets. So we invest in private markets. Okay. It's expected. So básicamente lo que está diciendo es que está creciendo. El 2022 fue el año en que hubo más transacciones con respecto, más transferencias de personas que están invirtiendo en la bolsa de valores a cuestiones que son algo público, a cuestiones privadas, que son las inversiones que estamos hablando nosotros de bienes raíces. And I think it's the reason being most people are losing faith in the traditional way to retire. It's not working for most people. Y la razón es muy sencilla, que la gran mayoría de personas están perdiendo la fe, no le están creyendo a las inversiones tradicionales y por eso están buscando inversiones que ellos puedan manejar. Yeah, so it's expected to grow by about $60 trillion, the alternative asset space, over the next 5 years. 60 trillion with a T. Yeah, with T. Yeah. So, está comenzando a crecer. Él cree que va a llegar a 63 billones en español, a 63 trillones en inglés con respecto a la cantidad de dinero en transacciones que se van a hacer. That's it? Okay, so anything else that we should know? Anything that you want to share with us? Está preguntando si hay algo más que nosotros no le preguntamos que cree que deberíamos saber con respecto a las transacciones. Well, I'll just say this. Investing is really comes to personal choice. Self-directed IRAs isn't for everybody, but it is for the person that's entrepreneurial enough that wants to pick their own investments and invest on their terms and have more control over their retirement assets. Él está diciendo que las inversiones son personales, de cada uno decide cómo hacerlo. Invertir en IRAs de autodirigidos, self-directed, no es para todo el mundo. Generalmente es mucho mejor para emprendedores que quieren elegir qué tipo de inversión hacer y poder capitalizar mejor en sus inversiones con respecto a una inversión tradicional que solamente se pone el dinero en la bolsa de valores. I think we have a question. We have a question. Many of these clients may be interested in investing in real estate, but aren't interested or don't know how to find deals in real estate. And so what are some organic ways that individuals who have capital connect with investors like yourself and others who are trying to find this? La pregunta que dijo que muchos clientes de Nate pueden tener el deseo de invertir en bienes raíces, pero no saben exactamente cómo conseguir las propiedades para invertir. Entonces lo que estaba preguntando es cómo de una manera orgánica puede haber una conexión con respecto a ese tipo de inversionistas y a las personas que tengamos de pronto la posibilidad de tener propiedades para invertir. So, for instance, what I do with my IRA is I don't find my own property. I rely on guys like Ed and Julio, and my IRA loans to real estate investors who use my money to rehab property, and they pay me healthy interest back. That's a good way for me to participate in real estate without me having to find the deal. And anybody can really do that. They can also invest in other people's syndications, for example. Yeah. Entonces, la manera que él lo hace directamente es trabajar con personas como Ed y como Julio,
que él le presta el dinero a ellos para que hagan la inversión y ellos le pagan un retorno, un retorno con respecto al préstamo que le está haciendo, y de esa manera él no se preocupa de buscar las propiedades, sino automáticamente está trabajando con inversionistas, o si no, también trabaja con sindicadores, con syndicatos, en los cuales puede invertir en nuestros proyectos, colocando el dinero que tiene ahí y básicamente recibiendo unos retornos mensuales o trimestrales dependiendo del tipo de inversión. And a lot of clients like that because I don't have to deal with the toilets and the tenants. The investors deal with the toilets and the tenants. I just get the interest income. Una cosa que dice él es que le encanta hacerlo de esa manera porque no tiene que tener que lidiar con los inquilinos, con los baños que se rompen. Lo único que están haciendo ellos es recibiendo el retorno de la ganancia que otra persona está haciendo la transacción, como Julio o como Ed o cualquier otro inversionista, como nosotros que tenemos propiedades comerciales. Entonces, lo único que se hace es sentar pasivamente recibiendo las distribuciones. Ok. Déjame, te entiendo la pregunta. Entonces, ok, entonces, generalmente como funciona, vamos a preguntar, es que dependiendo del porcentaje que tú pusiste, la distribución tiene que ir allá. So the question was like, let's say we buy a fix and flip, okay? Yep. And I put $100,000, okay? So that equals 50%. How does the distribution works and the profits in terms of the whole amount that they're going to be getting it? So are you talking about two IRAs or an IRA and a person? No, just an IRA and a person. An IRA and a person. Okay. Person, yes. So if I'm talking about those disqualified people, me, spouse, parents, grandparents, kids, and grandkids, if I'm partnered with myself and my IRA or myself and my spouse's IRA, I have to keep the percentages equal to what they invest. So let's just say my IRA puts up 70%. My wife personally puts up 30%. I have to split the profits 70-30. So I can do it, but I have to split the profits even to the percentages that invest at the beginning. That's what I said before. Yeah. Básicamente lo que dijimos antes, si la inversión es 50 y 50, o en este ejemplo 70 que pone la IRA y 30 que pone mi esposa, entonces en el momento de la ganancia, si ganamos $100,000, $70,000 tienen que ir al self-directed IRA y $30,000 podría ir a mi esposa. Tiene que ir proporcional a la inversión que puso self-directed, tiene que ir la ganancia. Okay. Yep. Cool. ¿Alguna otra pregunta? Sure. Yeah. So He's done this before. yeah, I was gonna say that. He's great. Yeah. If they want to learn more, just go to our website. It's directedira.com. We have a Learn tab. That Learn tab has webinars, workshops, podcasts. It's free to anybody that wants to watch. Okay. Entonces la pregunta es que si una persona quiere aprender, y no esperamos que nadie aprenda, sea un experto nada más en lo que llevamos acá 45 minutos, ¿a dónde pueden ir? La respuesta es que pueden ir a la página de ellos. Vamos a colocar el enlace acá en los comentarios. Hay una página de internet, hay un podcast, hay muchísima información gratis que las personas pueden acceder directamente en la website de Nate. Ok, la pregunta es si en la compañía tuya y en la página hay información o agentes que trabajan para ti en español. So the question is, do you have anyone that speaks Spanish in your company, and if there's any Spanish material within your website? So we do have plenty of employees that speak Spanish. So we have, if you call in and just say, I want to talk to somebody that speaks Spanish, we've got dozens of employees that speak Spanish. We're getting there with the education being translated in Spanish, though. It's next on the list, with the help of Julio. Entonces, la respuesta fue que sí. Si llaman a la compañía en este momento y dice yo quiero hablar en español, te van a referir a alguien en la parte educativa. Están trabajando en este momento, no lo tienen todavía, pero es un proyecto que está en proyecto. ¿Anybody else? Ok, so vamos a estar de vuelta con Julio. Julio, espero que les haya gustado la información. Cualquier información adicional, pues se puede comunicar con Nate directamente. Yeah. Thank you. Good job. Otra vez, gracias a Carlos por hacer eso, porque ellos saben que yo no lo podría hacer con todas esas palabras grandes que ven. Once again, Nate, thanks for being with us. We had a lot of comments, a lot of questions, a lot of views. So we definitely want to do this again at some point soon, maybe in a more traditional, maybe in our studio or something like that. So let's get something on the books.
Thanks for everybody that came out here. Gracias a todas las personas que nos están viendo en casa. Nate, where can people follow you directly, man, if they want? Because I know you put out a lot of information as well. So I guess just follow me on Facebook or Instagram. Instagram, I post more, but I think if they go to I Am Legacy, they can find me on there. Exactly. I like all your stuff. Exactly. Y cualquier información que necesiten o quieren que les mandemos el link de su profile, cualquier información que le podemos mandar de la compañía de Nate, déjenos saber y de aquí les podemos mandar toda esa información. Otra vez, gracias a Carlos. Thank you, Nate, for being with us. Thank you. And let's do it again sometime.